La oscuridad del sótano prohibido parecía aún más densa tras la desaparición de la maldición prehistórica, como si el aire mismo hubiera aprendido a respirar con un ritmo distinto, más profundo y más antiguo que el de cualquier criatura viva. Yuji avanzaba con la linterna temblando en su mano, no por el desgaste de la batería, sino por la vibración que recorría el piso y que repetía un pulso irregular, semejante al latido de un corazón que no pertenecía a ningún cuerpo. Megumi caminaba detrás de él, atento a cada sonido, consciente de que el eco del episodio anterior todavía impregnaba las paredes. Nobara, con su martillo en mano, se mantenía firme aunque su respiración ya no era tan estable como en misiones anteriores. El aire ahí abajo era demasiado pesado, demasiado saturado de energía para ignorarlo. El sótano se extendía más de lo que deberían permitir los planos de la estructura. Era como si el edificio hubiera sido moldeado por manos invisibles que lo hubieran estirado y torcido construyendo pasillos que no existían en la superficie. Tras recorrer un corredor sin ventanas, llegaron a una sala circular, donde encontraron lo que parecía ser un ritual ancestral, detenido en pleno proceso. El suelo estaba cubierto por un círculo trazado con huesos largos, todavía manchados de una pátina oscura que no era exactamente sangre seca, sino algo más espeso, casi resinoso. Mechones de cabello quebradizo dispersos como hilos de telaraña. Agujas oxidadas clavadas en patrones geométricos que no coincidían con ningún esquema jujutsu moderno. Megumi se inclinó, observando con un gesto casi clínico la estructura del círculo ritual. No tenía principio ni final, como si su función fuera mantener algo girando eternamente. Yuji sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio que los huesos no encajaban en una figura humana común. Algunos eran demasiado largos, otros demasiado finos, otros demasiado curvos, como si hubieran sido tomados de cuerpos que nunca caminaron sobre la superficie de la tierra. Nobara dio un paso hacia el centro del ritual, y entonces sucedió. La sala respiró. No fue una metáfora. Las paredes se expandieron ligeramente hacia afuera y luego volvieron a contraerse, como si tomaran aire. De inmediato, un sonido se filtró desde el techo y el suelo a la vez. Una vibración tenue que se transformó en voces. Nobara se quedó inmóvil, su respiración atrapada entre los dientes, porque las voces la llamaban por un nombre que no reconocía, un nombre que no era el suyo, pero que resonaba en su cabeza como si alguna vez lo hubiera usado. Megumi sintió un tirón en la nuca, una presión sutil que lo obligó a mirar hacia su derecha. Allí, en la sombra proyectada por una columna, vio una silueta familiar. La figura de Tsumiki, quieta, con los dedos entrelazados. Por un instante, creyó que era real. Quiso hablarle, pero recordó que ella no podía estar ahí. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra inclinó la cabeza exactamente con el mismo gesto que Tsumiki hacía cuando le pedía que no se preocupara por ella. Megumi retrocedió un paso, sus manos temblando ligeramente. Yuji sintió algo aún peor, una presencia interna que se movía con más claridad que antes. Sukuna lo observaba desde dentro, no con burla ni arrogancia, sino con una expresión más seria, casi calculadora. Yuji nunca había visto esa mirada en él, y eso era lo más aterrador. Sukuna sonreía, pero no era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa de alguien que reconoce un territorio familiar. Este ritual, murmuró Sukuna desde la profundidad del alma de Yuji, es anterior incluso a algunos de mis tiempos. Yuji tragó saliva. La idea de que algo pudiera ser más antiguo que Sukuna no era imposible, pero sí profundamente alarmante. Entonces, el suelo se distorsionó bajo sus pies. Las líneas del ritual comenzaron a moverse, no desordenándose, sino reajustándose como serpientes óseas que buscaban nuevas posiciones. Las agujas se levantaron unos milímetros del piso y giraron lentamente, como brújulas intentando apuntar a un norte inexistente. El cabello seco comenzó a flotar, formando espirales en el aire. La temperatura cayó en cuestión de segundos, y Megumi exhaló vapor, aunque no hacía suficiente frío para justificarlo. Nobara intentó retroceder, pero la voz que escuchaba la llamó de nuevo, esta vez con mayor claridad.
¿Por qué me dejaste?, dijo la voz. Y de pronto, Nobara vio algo. Un destello. Un recuerdo que no era suyo, una escena de una vida que jamás había vivido, donde se veía a sí misma acompañando a una mujer mayor que la llamaba por ese nombre desconocido. Nobara sintió que su identidad comenzaba a resquebrajarse. Como si un segundo yo estuviera intentando imponerse sobre el verdadero. Gritó, pero su voz se quebró en el aire distorsionado. Megumi vio cómo la sombra de Tsumiki extendía una mano hacia él, y por un momento su corazón se aceleró. Sus emociones se mezclaron. Esperanza, miedo, confusión. Pero entonces vio el detalle que lo salvó. La sombra no tenía ojos, solo cavidades oscuras. Yuji estaba atrapado en una visión diferente. Veía un mundo donde él no era Yuji, donde había crecido bajo una familia distinta, donde Sukuna era un tutor oscuro que lo guiaba. Era una vida completa, con recuerdos perfectamente formados, como si la maldición hubiera construido esas memorias con precisión quirúrgica. Yuji sintió un tirón en su mente, un intento de arrancar su identidad desde la raíz para reemplazarla por otra vida falsa. Se aferró a su nombre, a sus recuerdos, a sus amigos. Sukuna observaba todo con un silencio insultante, como si no pensara intervenir. El laberinto vivo comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes se extendieron hacia arriba, el suelo se inclinó, los pilares se retorcieron, creando caminos que se abrían y cerraban. Era imposible memorizar la estructura. Cada vez que parpadeaban, el entorno cambiaba. Megumi gritó el nombre de Nobara, pero la voz se distorsionó antes de llegar a ella. Nobara veía dos versiones de sí misma superpuestas, una real y otra creada por la maldición. Ambas luchaban por ocupar el mismo lugar. Yuji sintió que perdía el equilibrio cuando la maldición finalmente se reveló. No apareció como una figura corporal, sino como una distorsión en el aire, un parpadeo constante, un agujero en la forma de la realidad. No tenía nombre porque no tenía forma fija. Su habilidad no era matar, sino absorber identidades, borrar personas y escribir nuevas historias dentro de sus mentes. Era un parásito de la memoria. Sukuna habló entonces, con un tono que Yuji nunca había escuchado en él. Si te roba quien eres, me roba a mí también. Eso no lo permitiré. La entidad maldita se expandió, haciendo que el aire vibrara con intensidad. Los recuerdos falsos se superpusieron a los verdaderos, creando un caos mental extremo. Megumi vio la sombra de Tsumiki desintegrarse en fragmentos oscuros que se convirtieron en manos múltiples, intentando alcanzarlo. Nobara finalmente gritó, su voz atravesando las capas de ruido mental, rompiendo la visión falsa en pedazos. Yuji cargó energía maldita en su brazo y golpeó el suelo, rompiendo parte del ritual. El laberinto tembló, las paredes vibraron y la maldición retrocedió unos centímetros, como si el golpe hubiera debilitado su control sobre la realidad, pero no desapareció. Solo observó, sin rostro, sin forma, sin nombre, pero observando con un hambre profunda. Todos lo sintieron, la batalla no había terminado. Lo que enfrentaban no era una maldición común, sino una entidad que buscaba algo más grande. Algo que tenía que ver con Sukuna. Y mientras el ritual se apagaba lentamente, como un corazón cansado, la maldición sin nombre dejó clara su advertencia sin pronunciar una sola palabra. La próxima vez que encontraran ese laberinto, no habría recuerdos falsos, sino identidades enteras arrancadas de raíz.